Hola a todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí en esta primera jornada virtuales de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica y quiero agradecer por la invitación. Yo soy el doctor Rafael Herrera, especialista en radiooncología en Clínica Abreu, República Dominicana, y actualmente jefe de servicio de radioterapia del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter en Santo Domingo, República Dominicana. Pues yo hoy hablaré un poco sobre la SBRT en cáncer de cabeza y cuello recurrente y hablaré un poco también al final, un poco sobre la experiencia que estamos haciendo nosotros en nuestro centro. Actualmente nosotros contamos con equipos que podemos hacer estos tratamientos. Tenemos una serie de casos ya tratadas y por asunto de tiempo, pues me voy a limitar a presentar dos casos bastante importantes son muy buenos para nuestra especialidad. La SBRT es una disciplina que utiliza radiación ionizante para inactivar o erradicar un determinado volumen tumoral definido sin la necesidad de realizar una incisión. Se define pues mediante imágenes de alta definición. Estos pues básicamente son estudios como la tomografía, un PET-CT, resonancias magnéticas, y aquí pues es muy importante porque nosotros podemos determinar que estos volúmenes de tratamiento lo podemos delimitar y concentrarnos básicamente sobre lo que es la lesión que hemos diagnosticado y por tanto poder dar mejor dosis de radiación sobre ese tejido. Estos son tratamientos que se realizan de 1 a 5 sesiones, básicamente pues en la mayoría de los trabajos, y de hecho en nuestra propia experiencia pues hacemos tratamiento de 5 sesiones por mayor tolerancia, y también que podemos hacer una mayor evaluación de seguimiento intratratamiento. La radiocirugía o la SBRT en cabeza y cuello se asocia con altas tasas de control en el tumor tratado. Esto está básicamente diseñado en pacientes previamente irradiados y con recurrencia localmente confirmada, que pueden ser confirmación por estudios de imágenes y también confirmación por procedimientos quirúrgicos. Es un curso mucho más corto que la quimio reirradiación, tomando en cuenta que también, dependiendo del volumen, que de hecho lo decimos más adelante, la capacidad de ofrecer radiocirugía es limitada por el hecho del tamaño tumoral que podemos tener, la ubicación del tumor y la extensión de la enfermedad. Las recurrencias muchas veces no es localizada, no es un solo punto, sino que puede ser una extensión tanto en la región linfática o en el primario, y esto pues nos puede determinar mucho lo que es la SBRT. También el estado funcional del paciente va a determinar la SBRT en estos pacientes. En este trabajo donde se habla de la reirradiación para recurrencia aislada en los tumores de cabeza y cuello, ¿cuál es el impacto que tenemos en los pacientes que hacen adenopatías por recurrencia en adenopatías? Y aquí podemos observar en esta tabla donde tenemos la característica de los pacientes, pues vemos que los hombres, la edad fue de 64 años, la edad promedio, donde ese punto de edad fue de 33 a 87 años, donde los hombres representaron la mayor cantidad de pacientes tratados, 76%, frente a 23,9% de mujeres. Los sitios primarios donde más hubo recurrencia fue en la cavidad oral, seguido de la hipofaringe y luego la orofaringe. Los cánceres de laringe y nasofaringe fueron los que menos, y otras localizaciones que podrían ser, sea papilar, sea mucoepidermoide, como otras patologías que pudieron hacer recurrencia y posiblemente hacia el cuello. Los que fueron categorizados como el cuello, 16% aproximadamente, un solo paciente. La histología más frecuente fue los carcinomas de células escamosas. Los volúmenes tumorales muy importantes, y vamos a hablar también de los volúmenes tumorales en otro trabajo, fue de 1,6 a 113 centímetros cúbicos con una media de 14,1%, y la dosis prescrita fue de 12 a 60 Gray con una media de 32 Grays. Las fracciones fueron en promedio de 5, con un EQ2 entre 23,3 y 84,2 Grays, y la dosis por fracción fue el fraccionamiento, en este caso, pues vamos a hablar de 30 fracciones en el caso de los tratamientos estándar. Veamos que los pacientes en cuanto a la sobrevida global, de acuerdo a la edad de los pacientes y también al volumen tumoral, que es muy importante, casi todos los trabajos de hecho mencionan mucho este punto sobre los volúmenes tumorales.
La sobrevida global para los pacientes que tenían más de 65 años tenían mejor control local y podemos observar que a los 24 meses había una respuesta hasta de un 50% frente a un 25-27% de aquellos pacientes que tenían respuesta a los 18 meses luego de finalizar la radioterapia, la reirradiación. Y con los volúmenes de tratamientos, pues hubo que aquellos pacientes que tenían menos de 25 centímetros cúbicos tenían mejor respuesta frente a aquellos pacientes que tenían volúmenes más grandes o superiores a los 25 centímetros cúbicos. Y esto es importante porque, como mencionaba más hace un momento, los pacientes que tienen volúmenes más grandes pues tienden a tener más toxicidades, pueden tener un deterioro de la calidad de vida y esto hace que haya un tiempo de un deterioro en su función y por tanto que se reduzca la sobrevida global de los pacientes. También se evaluó y es importante que nosotros lo tomemos en consideración qué tiempo ha pasado este paciente desde el último día que ha hecho tratamiento hasta la recurrencia y podemos observar que aquellos pacientes que tenían intervalos mayores a 12 meses, desde el último día de tratamiento hasta la recurrencia mayores a 12 meses, tenían mejor control de la enfermedad frente a aquellos pacientes que tenían menos del año. Y con relación al impacto en la reirradiación por recurrencia a nivel de ganglios linfáticos, si la recurrencia era un N1, pues obviamente pues teníamos mejor resultado frente a aquellos pacientes que son N2 o N3. Y viéndolo desde todas las patologías, pues podemos observar que a los 24 meses los pacientes que mejor respuesta tienen son pacientes con cáncer de nasofaringe y seguido de los pacientes que tienen cáncer de orofaringe. Pero sí en tiempo de sobrevida global podemos observar que los pacientes con cáncer de cabello oral son los que mejor sobreviven, sin embargo no representan más de 10% a los 60 meses. Y la sobrevida, el control local, obviamente, pues vamos a verlo mejor cuando tienen enfermedad a nivel de la cadena ganglionar. Vemos que los pacientes que N1 pues tienen mejor control a los 30 meses que aquellos pacientes que tienen N2 o N3 que literalmente pues quedan muy por debajo de la curva y quedan en un 20% a 30 meses. Y en la sobrevida global y en control local podemos observar básicamente son pacientes que si bien tienen una poca probabilidad de sobrevida global a los 60 meses, apenas un 10%, vamos a hablar de 24 meses que está alrededor de un 35%, el control local y la sobrevida libre de enfermedad pues a un 40% es aproximadamente de un 40%. En este otro caso, cuando comparamos y tenemos que elegir o decidir qué paciente va a hacer reirradiación o hacer quimioterapia en los cánceres de cuello recurrente, pues es muy importante que esto sea discutido en un grupo multidisciplinar, donde se seleccione muy bien al paciente de acuerdo a la carga de enfermedad que tenga, si es operado o si no es operado, y hagamos la evaluación de qué podemos realizar con estos pacientes. Pero este trabajo nos da a nosotros un poco de alternativa. ¿Qué podemos hacer con estos pacientes? Aquí cuando vemos las características clínicas y que comparamos la reirradiación con la terapia sistémica, podemos ver que la mayoría de los pacientes se reirradiaron orofaringe, cavidad oral frente a aquellos pacientes que hicieron terapia sistémica. Vemos también que se evaluó el HPV, el estatus del HPV, si era positivo o negativo. La mayoría de los pacientes para ambos grupos fue negativo, HPV negativo, seguido de pacientes HPV positivo. Los pacientes que no se evaluó fueron desconocidos si tenían o no tenían HPV, pues fue un grupo bastante importante, 10 para el grupo que hizo reirradiación para frente a aquello que hizo la terapia sistémica. El performance status, pues la mayoría fue ubicado entre el 70 y el 90%, y la edad promedio en lo que los pacientes hicieron tratamiento fue entre 50 y 70 años. Como todo, en todos los trabajos, pues tenemos más hombres que mujeres. Podemos evaluar que hubo pacientes que hubo que realizar gastrostomía, hubo que realizar traqueostomía. Estos son pacientes que ya antes del tratamiento tenían un deterioro de su calidad de vida, por lo que habría que seleccionar muy bien a estos pacientes y saber qué vamos a realizar. Y vemos estas curvas que si bien caen de inmediato y siguen paralelas en la caída, pues la reirradiación fue superior frente a la no reirradiación, o sea, frente a aquellos pacientes que hicieron quimioterapia. Y podemos observar
que a los 20 meses, los pacientes que hicieron reirradiación tuvo una respuesta aproximadamente de un 50%, o sea, en términos de sobrevida global, frente a un 40%, frente a un 20% de aquellos que no hicieron radioterapia, sino solamente que hicieron quimioterapia. Igual pasó con aquellos pacientes que tuvieron progresión libre de enfermedad o la sobrevida libre de progresión. Los pacientes a los 20 meses, los pacientes tuvieron una tasa de respuesta de un 40% cuando se reirradiaron frente a menos del 10% cuando solamente hicieron quimioterapia. Esto quiere decir que si tenemos volúmenes pequeños o tenemos una sola estructura que podemos reirradiar por técnica de reirradiación con SBRT, pues la reirradiación muestra una gran alternativa en los pacientes frente a la quimioterapia. Por tanto, no ofrezcamos quimioterapia o no ofrecemos quimioterapia en los casos donde se tiene la posibilidad de hacer una reirradiación con control, bien sea de imagen, que sea un equipo que contemos con IMRT para poder realizar un tratamiento óptimo, tratando de no deteriorar aún más la calidad de vida que tenga el paciente si es que la tuviera. Con relación a los efectos secundarios, pues podemos observar que la mayoría de las toxicidades fueron cutáneas y partes blandas en los grupos de reirradiación, y los grupos de terapia sistémica muy pocas. De hecho, todos los efectos secundarios fueron mayores en el grupo de reirradiación, en el tejido óseo, en el esófago, también tumores que son de línea media, por ejemplo, la orofaringe, los tumores de laringe, hipofaringe, dificultad respiratoria. Este trabajo describió una toxicidad renal, nunca lo entendí por qué, pero supongo que tiene que ver con un asunto de trastorno en la ingesta de líquidos por la toxicidad que puede provocar la radioterapia en estos pacientes. En terapia sistémica, pues un 8% de los pacientes evaluados. Este otro trabajo, fase 2 multiinstitucional, donde se habló de la radiocirugía concomitante, la SBRT concomitante con cetuximab, también lo hemos revisado. Muy pocos casos, tengo muy poca experiencia con estos casos. Sin embargo, este trabajo sí fue bastante bueno, porque aquí se mostró un poco el panorama de lo que podemos ofrecerle a estos pacientes. La característica, pues, entre noviembre del 2007 y agosto del 2010 fueron incluidos 60 pacientes, 46 hombres, 14 mujeres, 56 pacientes recibieron cetuximab más radiocirugía, 3 pacientes no fueron tratados y uno solo realizó cetuximab. La edad promedio fue de 60 años, margen de 42 a 87 años, y el tiempo medio entre la radioterapia previa y el inicio de la radiocirugía fue de 38 meses. Se observó toxicidad cutánea en 41 pacientes, hubo una muerte por hemorragia y por desnutrición. Y como podemos observar en esta gráfica, pues la mediana de seguimiento fue de 11.4 meses y la mediana de supervivencia fue de 11.8 meses, con una tasa de sobrevida global a un año de 47.5%, con un intervalo de confianza de 95%. A los 3 meses, la tasa de respuesta objetiva fue de 58.4% y la tasa de control de la enfermedad fue de 91.7%. La tasa general de mejor respuesta objetiva fue de 69.4%. Se observó una necrosis tumoral en 23 pacientes, no se observó osteorrenecrosis. Según los criterios RECIST evaluables en 49-60 pacientes, se observó respuesta completa en 24 pacientes, respuesta parcial en 10, enfermedad estable en 11 y enfermedad progresiva en 4. La toxicidad cutánea, pues mayor fue el rash, menos de 3 meses, fibrosis en un paciente que ocurrió en el periodo de 3 a 6 meses. La gastrointestinal, pues teníamos mucositis, la disfagia, la esterectomía, podíamos tener disgeusia. Importante valorar la disgeusia en los pacientes que puede superar los 6 meses, y la fístula, un paciente que fue evaluado de lo que hizo radioterapia en la cavidad oral, que ocurrió luego de los 6 meses de los pacientes. Y este trabajo lo muestro, por ejemplo, para hablar un poco sobre el impacto del volumen de la radioterapia y la dosis que vamos a entregar en aquellos pacientes previamente irradiados. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya lo he mencionado anteriormente, y fíjense cómo pacientes que tienen que en aquellos pacientes que tenemos menos de 25 centímetros cúbicos, podemos tener mayor probabilidad de control local frente a aquellos pacientes que tienen
tumores mayores de 25 centímetros cúbicos. Y podemos observar que a los 36 meses, estos pacientes pues están por debajo del 10% frente que aquellos pacientes de 36 meses están alrededor del 50%. Quiere decir que tumores pequeños tenemos la posibilidad de poderlos irradiar, y eso es algo muy importante para nosotros porque básicamente los tratamientos, cuando son volúmenes muy grandes, si son muy centrales, pues vamos a tener toxicidades severas y eso va a impactar negativamente en la calidad de vida e incluso en la sobrevida global del paciente por desnutrición, quizás vamos a terminar con una sonda gástrica y esto va a hacer que haya pues una mala función en estos pacientes. Fíjense que las dosis también juegan un rol importantísimo de aquellos pacientes, por ejemplo, a los 30 meses que hacían dosis de 40 a 50 Gray, pues tenían un control local alrededor del 57-60% frente a aquellos pacientes que hacían dosis inferiores entre 15 a 36 Gray, pues tenían alrededor de un 17 a un 20% de la probabilidad de control local. Quiero hablar un poco sobre la experiencia de nuestras instituciones en la que trabajo acá en República Dominicana. Esto es un paciente que en el 2021 fue diagnosticado con un carcinoma epidermoide de laringe. Realizamos IMR en cuello por compromiso. Era un paciente que tenía compromiso de cuello bilateral. Hicimos hasta laringe, llegamos a 70 Gray. El paciente se mantuvo en control hasta diciembre del 2022, donde por PET-CT encontramos una recurrencia, una lesión de 3.7 centímetros, con un SV más de 13.55. Se ofreció cirugía, pero el paciente no acepta, tomando en cuenta que este es un paciente de 87 años que pues definitivamente decidió no hacer radioterapia. El paciente comía bien, tenía una severa disfonía. De hecho, en ese PET-CT vamos a ver las imágenes ahora que teníamos antes de planificar radioterapia, y se le planteó la posibilidad de un tratamiento paliativo, de hacer 40 Gray en la lesión laringea en 5 fracciones, ¿ok? Y esto podemos ver, es lo que tenemos acá. Fíjense cómo ese tumor comprometía toda la laringe. De hecho, amputaba la epiglotis. El paciente tenía un gran compromiso tumoral en el trato laringio, compromiso de incluso parte de la base, perdón, del cartílago. Aquí nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un tratamiento localizado. No tuvimos muchas esperanzas con relación al tratamiento debido a que la carga de enfermedad era bastante importante. Pero fíjense la respuesta que tuvimos luego de la reirradiación. Esto fue el 5 de julio del 2023, donde hubo una respuesta completa por menos de imágenes. Obviamente, pues vemos que el paciente sigue con la amputación de la epiglotis, pues no tenemos residuo de enfermedad. El paciente falleció este año, a principios de este año, un paciente ya mayor. Murió en casa. No pudimos confirmar si estuvo asociado a su enfermedad. El paciente se mantuvo en control. Solamente se notificó la muerte y no pudimos confirmar si estuvo asociado a su enfermedad o a una probable recurrencia. En el 2020, este otro caso que en el 2020, pues tenemos un carcinoma de células escamosas de orofaringe P16 positivo. La paciente hizo quimioterapia de inducción, un docetaxel cisplatino por 3 ciclos, que finalizó en abril del 2021, puse 2022, pero es en abril del 2021. En mayo del 2021, pues realiza IMRT en cuello, 60 Gray, con 70 Gray en la orofaringe. En enero del 2022 encontramos, aquí teníamos menos de un año del tratamiento de la paciente, presentó una lesión de 2.8 centímetros, SV más de 7.9 en cuello izquierdo. Se realizó un vaciamiento de cuello izquierdo que reporta un CA epidermoide. Se realiza cetuximab por 4 ciclos y lo realizan nuevamente un control con PET-CT en agosto del 2022. Ya aquí se habíamos superado el año de la reirradiación y aparte de eso ya la paciente había recibido otros tratamientos por la recurrencia.
donde había un nódulo hipermetabólico en espacio carotidio de 3.8 por 2.7 con un SV más de 6.52. Eso quiere decir que tuvimos que ahora replantear la posibilidad de irradiación en este paciente y veamos el PET donde tenemos esta gran masa en el cuello izquierdo. Esto ya es producto de la irradiación previa, de la cirugía previa, del cetuximab, donde realizó 4 ciclos, y podemos observar que se planifica un tratamiento donde se limitan los volúmenes, un margen de 0.2 milímetros, no más de allí, para poder tratar de respetar un poco los volúmenes o las zonas cercanas. Aquí teníamos que proteger muy bien lo que era la articulación temporomandibular también. Fíjense los volúmenes que planificamos, era un volumen bastante grande, y luego de la finalización del tratamiento, este PET-CT, este PET-CT que fue en agosto, este otro se realizó en, este no lo tengo acá, el PET-CT cuando se realizó este otro control. Perdón, el 28 de febrero del 2023 se realizó de este control y fíjense que no tenemos evidencia de la enfermedad. Y este es el caso, es la tolerancia que ha tenido la paciente a nivel de cuello. La paciente ha tenido una excelente, por ejemplo, come bien, la paciente aún está viva, sigue en controles con nosotros, habla bien, obviamente la movilidad del cuello sí es un poco difícil, por ejemplo, ella lo describe como difícil, que no puede mover el cuello totalmente hacia un lado, producto de que le molesta y dice que no lo puede hacer. O sea, pero sin embargo la paciente tiene buena calidad de vida, es una paciente que está incorporada a su vida cotidiana, y pues fíjense que las toxicidades cutáneas acá son bastante interesantes y buenas por radiocirugía o por radioterapia estereotáxica. Esto, pues como conclusión, pues la radioterapia estereotáxica está reservada para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que no son candidatos adecuados para la radioterapia convencional y no debe considerarse como una opción de tratamiento de primera línea ni como un refuerzo. Sin embargo, este tratamiento de la radiocirugía, siempre y cuando tengamos la disponibilidad para poder hacer un tratamiento de volúmenes pequeños, pues no lo pensemos, vamos a centrarnos en realizar los tratamientos localizado en estos pacientes, lo cual podemos mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. La radioterapia corporal estereotáxica, la SBRT, pues es un tratamiento preciso dirigido en áreas específicas con altas dosis de radiación que podemos básicamente suministrar entre 1 a 5 fracciones con dosis diarias de 5 Gray por fracción utilizando guía de imágenes, importantísimo. Casi todos nuestros aceleradores ya hoy día podemos decir que tienen buena guía de imagen. La SBRT pues destruye los vasos sanguíneos del tumor, lo que provoca la muerte de las células endoteliales, y nueva evidencia indica que la SBRT mantiene la vía de muerte celular inducida por radiación y posiblemente mejora la inmunidad antitumoral con dosis fraccionada alta. Nuevamente agradecer a la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica por esta actividad. Yo más que conforme y siempre dispuesto a colaborar con la sociedad en todo momento. Muchísimas gracias por su atención.